Hola, ¿cómo están? En el tema de inducción electromagnética vamos a ver un capítulo sobre la ley de Lenz, las interacciones que se producen utilizando campos magnéticos y corriente eléctrica que fluye a través de solenoides, cables conductores u otro tipo de material. Vamos a disponer lo que necesitamos para desarrollar este capítulo muy interesante. Hemos encontrado este enunciado sobre la ley de Lenz. La dirección de una corriente inducida siempre se opondrá a la acción inductiva de un imán en movimiento. Es decir, vamos a tener un imán con el cual vamos a obtener una fuerza electromotriz o corriente y vamos a encontrarnos en medio de unos campos magnéticos y vamos a ver las interacciones entre esas corrientes eléctricas y los campos magnéticos. Para trabajar esta primera parte de la ley de Lenz vamos a utilizar los siguientes materiales: un enrollado de alambre de cobre barnizado número 18, 10 vueltas o espiras, sujeta en dos ganchos que van a servir como terminales para unir aquí cables conductores. Un aparato de medida de corriente eléctrica, un galvanómetro de alcance 50 positivo y 50 negativo. Un par de cables conductores con pinzas lagarto, un par de imanes de neodimio, están separados con un pedazo de madera porque tienen un potencial muy alto, un anillo de aluminio. También utilizaremos este cilindro perforado, cilindro hueco, que es también de aluminio. Hemos trabajado con aluminio, podríamos hacerlo también con bronce o con cobre, que son los metales que no son ferromagnéticos, no se atraen con los imanes, pero sirven para hacer las experiencias que vamos a continuación a desarrollarlas. Hemos conectado el galvanómetro desde su polo positivo, un cable rojo que venga a un extremo del enrollado de alambre de 10 espiras. De igual manera, el otro extremo de la espira viene hacia el terminal negativo del galvanómetro. El imán lo hemos sujetado con una varilla de hierro galvanizado o hierro niquelado para facilitar el trabajo. Vamos a observar, recordemos las formas de esas líneas de campo magnético. Van a interactuar en la relación fuerza magnética y lo que se produce al acercar al enrollado de alambre. Vamos a aproximar y a su vez vamos a observar la aguja del galvanómetro. Al aproximar el polo norte, la aguja se fue hacia la derecha, es decir, se creó una corriente positiva. Polo norte. Ahora vamos a retirarlo un poquito rápido para observar la aguja se va hacia el otro extremo, es decir, tenemos un flujo de corriente hacia la derecha y un flujo de corriente hacia la izquierda. ¿Qué ocurre? Que cuando ingresa el imán con todo su flujo magnético en su alrededor, origina una fuerza electromotriz dentro del enrollado de alambre, y esa fuerza electromotriz a su vez crea un campo magnético. Pero ese campo magnético, en este caso, cuando ingresa este imán, es un campo magnético con una polaridad norte igual. Y al ser norte, la aguja gira a la derecha. Al retirar, gira a la izquierda. Derecha, izquierda. Cuando introducimos y retiramos el imán. Se han creado también otros campos magnéticos
y son aquellos que permiten y originan la circulación de corriente eléctrica. Cuando atravesamos totalmente el imán, vemos que hay un movimiento brusco a la derecha y al retirarlo hacia la izquierda. Aquí tenemos ya un efecto de generador de corriente eléctrica, que es el principio de Faraday. Pero la razón por la cual se mueve en un sentido y en otro sentido corresponde justamente a la ley de Lenz. Hemos suspendido el anillo de aluminio mediante un hilo fino de un soporte que tiene dos ganchitos de alambre de cobre. Vamos a acercar nuestro imán de neodimio. Vamos a observar con mucho cuidado que al aproximar se produce un movimiento de repulsión. Vamos a hacerlo nuevamente. Un movimiento de repulsión. Porque se induce en el anillo una corriente eléctrica y a su vez un gran campo magnético, y ese campo magnético, al acercar el polo norte, también adquiere polaridad norte y se produce la repulsión. Al separar, vemos que hay atracción, repulsión y atracción, porque al separar se crea en el anillo una polaridad sur. Eso nos dice dentro de la investigación sobre la ley de Lenz. Es interesante saber por qué este cuerpo es atraído y es repelido, pero no por efectos magnéticos, sino por efectos de corriente eléctrica, sentido de la corriente eléctrica y también interacciones con flujos magnéticos provenientes del imán y los que se han creado también en el anillo. Vamos a usar el cilindro perforado o tubo y el imán de neodimio para interpretar el enunciado, lo que nos trata de indicar la ley de Lenz. Observemos primero que este cilindro de aluminio es un material que no es atraído por el campo magnético. Es un material no ferromagnético, no se lo puede atraer. Sin embargo, podemos hacer que el imán se aproxime. Como apreciamos que hay atracciones y repulsiones, porque en el interior de la masa se ha creado fuerza electromotriz y a su vez se han inducido flujos magnéticos en una dirección, y en otra dirección se han creado también unas fuerzas llamadas fuerzas de Eddy, y todo eso contribuye para que veamos que hay este movimiento de atracción y repulsión entre estos dos cuerpos. Vamos a observar de mejor manera el comportamiento del disco y del imán colocando el cilindro sobre una superficie que tiene unos pedacitos de agitadores de vidrio para que se desplace de mejor manera. Vamos a acercar el polo norte. Se desplaza, trata de empujar al cilindro. Empuja el cilindro. Vamos a separarlo, lo atrae. ¿Qué nos indica esto? También dice el enunciado de que cuando el polo norte ingresa al cilindro, vamos a colocar aquí, cuando el polo norte ingresa al cilindro se crea un polo norte, pero el campo magnético no es de considerable potencia. En cambio, cuando retiramos, al encontrarse polo norte y polo sur que se formó en el cilindro,
el potencial es mayor. Por esa razón vemos que aquí no hay mucha fuerza y al retirarlo hay más fuerza. Gracias amigos por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen de lo mejor.